Noticias RNN y al mismo tiempo conectar con el set de nuestro podcast Después de la Noticia, donde nuestros compañeros Juan Francisco Herrera y Gabriel Pineda analizan a fondo los temas más relevantes del momento. Conecto con ustedes, Gaby. Hasta luego. Eso mismo es, María Cristina, muchísimas gracias y nos... Chao, chao, Mickey Mouse. Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en esta nueva entrega de lunes, ya abriendo el mes propiamente dicho, Juan. Propiamente, porque ya hace tiempo. Sí, pero estamos en octubre, ¿verdad? Faltaba el lunes para abrir realmente el mes. Tras un fin de semana bien cargado, lleno de emociones, muchas informaciones. No sé si usted como fan de los Yankees está feliz luego de ese vendaval de palos que le dieron en el fin de semana, pero lo que apoyamos a los dominicanos y a Vladimir Guerrero estamos casi que esperando ya el día de mañana para definir esa serie, pero arrancamos con toda la energía del mundo, Juan. Bueno, saludo a los seguidores, por supuesto, y también destacar y felicitar por demás a tanto a Jesús Camilo, ¿verdad?, como Michelle, que también cumplen años y que han estado celebrando esta importante fecha, así es que felicidades para ellos. Y bueno, en el caso del profesor Camilo, como le conocemos aquí, estamos con un hombre que además de que canta, también un hombre que le gusta su baile, o sea que hoy yo sé que esa fecha no va a dejar de pasar por alto para disfrutar, así que felicidades, hermano, y que también pueda disfrutar y compartir con los seres queridos. Bueno, y que no se quede Jessica, que es también integrante del podcast. Sí. Y que fue ayer lo de Jessica, pero sí, ayer, claro, pero el miércoles que le hagan su bullita aquí también Después de la Noticia. Pero mira, Juan, ya entrando en materia, yo tengo que abrir haciendo una pregunta. Y es porque veíamos el año pasado cómo se incrementaban a veces en algunos sectores de la República Dominicana la tasa de criminalidad, los robos, los incidentes. Pero yo no sé qué ha pasado con Santiago, porque solamente en este año vemos semana tras semana conflictos armados, conflictos sociales, vemos tiroteos, vemos un operativo que vamos a desglosar de pie a cabeza en unos momentitos, ese operativo de la Barranquita. Pero tengo que preguntar, ¿qué ha pasado con Santiago? Santiago parece de película al ver todos los titulares semana tras semana, Juan. Sí, es lamentable. Santiago, ¿verdad?, la conocida como la ciudad corazón, y que sabemos, ¿no?, el dinamismo económico que lleva y que siempre mantiene esa provincia, un potencial sobre todo que se puede percibir y que también la gente muy trabajadora, muy dedicada, y entonces que se vea empañada, ¿verdad?, por estas situaciones que se están dando. Sabemos que se había hecho para la pandemia muy famoso los llamados y denominados teteos, que no es más que unas fiestas clandestinas que la gente utiliza las vías públicas o alguna calle del sector para este tipo de fiestas. Pero vemos esta situación de que cuando se sale de control, disfrutar es malo, afiestar es malo. No, por supuesto que no, pero cuando ya se pasa de fiestas a violencia, como el caso de Santiago, que vemos 2 personas muertas y 3 heridos, ¿verdad? Esto ya llama mucho la atención y se está hablando y se ha hecho común, además de estos casos que están ocurriendo en Santiago, que se habla entre bandas, y cuando se habla de bandas sabemos que dentro de ya todo un poco eso más hay, complicado, ¿verdad?, sustancias prohibidas, sabemos que ahí está la delincuencia, en fin, todo esto envuelve, y uno lamenta que, repito, sea en Santiago, que es por supuesto, uno no quiere que sea ninguna de las provincias, ni ninguna comunidad del país, pero sabemos, ¿no?, el dinamismo, repito, el crecimiento que lleva la provincia de Santiago, y que vemos como que la delincuencia ha sido como un reto importante para las autoridades por la cantidad de casos que ocurren, por el desafío también de los antisociales, y vimos también, Gaby, que hablábamos incluso fuera de cámara de la situación que también se generó con una alegada banda o red del crimen organizado, que bueno, también cayeron abatidos unos antisociales o supuestos antisociales, y que dentro quizás de ellos habían algunos que eran inocentes, que no tenían que ver, y esto se ha generado una situación, pero no deja de ser preocupante la cantidad de hechos delincuenciales, actos delictivos que están ocurriendo en la provincia y que obviamente están dejando víctimas mortales
Por eso, y sabemos, y nos consta, Gaby, de que las autoridades han doblegado, han reforzado la seguridad, los operativos y demás, pero siempre como que los antisociales se la ingenian para terminar en estos tipos de conflictos. Me llama mucho la atención el caso de Santiago, porque podemos incluso aplicar un poco la lógica, y es que cuando hay un crecimiento proporcional, evidentemente, y cuando me refiero a crecimiento me refiero a social, económico, cuando un pedazo del país, vamos a decir, se desarrolla, evidentemente todos los problemas que tienen van a elevarse. Aquí hablamos también de la criminalidad. Sin embargo, en el caso de Santiago creo que tiene un ambiente mucho más familiar, o mucho más no vamos a decir de campo, porque creo que es una de las cosas que más se dice aquí, pero no. Me refiero a que es un ambiente mucho más familiar que Santo Domingo, que es más corporativo, más de ciudad, más de este tipo de dinámica. Me llama mucho la atención que estas situaciones se den en Santiago, y con la frecuencia que se están dando. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la Barranquita, que fue un caso de 11 policías que acribillaron a cinco supuestos delincuentes, pero ese caso te sorprendería si tú lo ves, o sea, aislado esta semana. Pero la semana anterior teníamos otro tiroteo en lo que murieron 5 personas más. Sí. Y tenemos también otro tiroteo este fin de semana. Y a propósito, Gaby, de tiroteos y de intercambio y de situaciones de esa magnitud, hay que destacar lo de Mendoza, Santo Domingo Este, donde sabemos que también entre bandas, por lo menos esa es la acusación que hay, supuestas bandas, ¿verdad?, resultaron heridos 3 personas. Y si cuando tú vas a ver el perfil se habla de que era entre un grupo de esas comunidades ahí, por el control de qué. O sea, habría que ver el control, se está hablando de todo lo que se puede envolver allí, y de todos los casos de robos, atracos, como entrevistábamos a una señora que dice, ya aquí la cosa se ha salido de control, ya aquí los delincuentes no quieren respetar a las autoridades, las patrullas vienen, los agentes policiales vienen a hacer su trabajo, pero estos grupos que se enfrentan entre sí esperan que las autoridades pasen, esperan que hagan los operativos, entonces ya incluso amanecen en estos famosos teteos, que hay que prestarle, repito, nuevamente atención, porque lo primero es que están fuera de horarios para celebrarse, lo segundo es que se exponen, y lo que uno pudo percibir y pudo ver allí cuando fuimos a dar cobertura en el caso básicamente de aquí, de esta zona de Santo Domingo Este, de Mendoza, es la cantidad de niñas adolescentes embarazadas, es la cantidad de menores de edad, ¿verdad?, fumando, usando sustancias prohibidas, así como que, ¿verdad?, como que eso es algo común. Entonces eso también tiene que llamar la atención a las autoridades, hacer énfasis en esas comunidades, sobre todo de Santo Domingo Este, porque es muy lamentable lo que está resultando allí, y sabemos que esto mayor preocupación le lleva a las personas que son trabajadores de allí. Por ejemplo, en Mendoza, como veamos, esa señora como se expresaba de que se sentía impotente porque estaba en su casa, y hasta en su propia casa, al frente de su casa, se cometían actos delictivos, atracos, robos y demás, y que ella decía, pero ¿y qué hago? No puedo, lo denunciaba, pero también se siente atada de pies y manos porque sabe lo peligroso que es tú enfrentar a un antisocial o a un delincuente que, ¿verdad?, cree que tiene el control del barrio, cree que tiene el control de la comunidad, y por eso esto también se sale de control entre ellos, entre bandas, y terminan entonces víctimas mortales como la que se está quedando, Gaby, en esos sectores. Sí, la verdad es que son, vamos a decir, casos lamentables, son casos que suceden muy constantemente y llaman mucho la atención porque lo hemos visto en Santo Domingo, lo hemos vivido, incluso vemos los reportes policiales todos los lunes de cómo en Santo Domingo tal vez ha ido disminuyendo un poco, pero es algo que es vigente. Siempre lo hemos tenido en Santo Domingo, pero llama mucho la atención ver cómo en Santiago la situación se va agravando. Y entendiendo que Santiago, como tú bien dices, la ciudad corazón, y una ciudad donde se transmite mucho el sentimiento nacional dominicano. Pero cuando Juan, a principios de año, denunciábamos mucho el tema de los intercambios de disparos, los supuestos intercambios de disparos que llamaban mucho la atención, porque siempre se daban en un tono o un ambiente, vamos a decir, de mucha incertidumbre, no se sabían bien cómo se habían sucedido las cosas,
no se le daba seguimiento. La verdad es que la Policía Nacional realmente no era que se callaba con el tema, pero tampoco informaba mucho, no daba muchos detalles, daba los informes a media, vamos a decir. La información se perdía en cuanto a estos supuestos intercambios de disparos. Y aquí llama mucho la atención porque por primera vez en lo que va de año, y creo que no hay antecedente de algo que haya sucedido algo así, por primera vez el Ministerio Público sí ya va a investigar de lleno un supuesto intercambio de disparos, como es el caso de la Barranquita. Lo que sucedió es que el pasado 10 de septiembre 11 policías se combinaron, más bien, según lo que dice la acusación del Ministerio Público, se combinaron para llevar a cabo un operativo en el cual, de manera coordinada y planificada, y fuera de su protocolo, o sea, lo hicieron incluso fuera de horario de trabajo, ellos usaron 3 vehículos para interceptar a las víctimas. Y luego de que las encontraron en un parque, se bajaron de esos 3 vehículos, que acaba de sacar que no eran sus patrullas policiales, eran 3 vehículos personales, y se bajaron y sin intercambiar ninguna palabra, los acribillaron a 5 personas, 5 presuntos delincuentes. Aquí llama mucho la atención porque según el reporte que el INACIF pudo dar y que el Ministerio Público incluyó en el expediente, lo que se ve en todo el expediente es que ellos no dispararon, que ellos no le dispararon a la policía, no hubo un intercambio de disparos como los policías alegaron en el momento. Así que aquí estamos hablando de un acribillamiento, aquí estamos hablando de un ajusticiamiento por parte de la Policía Nacional, que era lo que denunciamos a principios de año, que en muchos casos sucede. Pero sabemos que es un secreto a voces, pero se calla aquí en República Dominicana. Aquí se dice que que al crimen hay que ponerle mano dura, pero aquí no hay evidencia de crimen. Bueno. Entonces es una situación que se viene dando desde o sea, es histórico, vamos a decir, pero desde el principio de año venimos denunciando esto y es la primera vez realmente que el Ministerio Público se pone los pantalones con este tema, vamos a decir, que realmente lo encara de frente y que expone una realidad que nosotros tenemos que ir menguando como sociedad, porque como te venía diciendo, la preocupación aquí no es ni siquiera que la policía haga su trabajo, que la policía, no es ni siquiera cuestionando a la Policía Nacional, sino es cuestionando el poder de decisión que tiene la Policía Nacional, porque yo como ciudadano puedo estar envuelto tal vez, así como bien decíamos al principio, en un tema que no sea esclarecido o lo que sea, pero por verme envuelto, la policía tiene la potestad de asesinarme. Ahí es que viene la preocupación. Bueno, sí, tú sabes que se ha hablado, y discúlpame, Gaby, del protocolo que se debe utilizar. Obviamente, uno asume que antes de tomar acción de esa naturaleza o cuando existe la realidad, porque también sabemos que existe, ¿verdad?, que los antisociales no andan desarmados, lo que se dedican al crimen organizado, obviamente el narcotráfico y todo lo demás, pero también va consigo de que es injusto que una persona que no tenga que ver, pertenezca o no a una red, porque se está hablando de que algunos pertenecían, otros que no, pero eso debe estar claro y debe estar definido para la manera de actuar y accionar de parte de los agentes policiales para evitar ese tipo de cosas, evitar de que personas quizás que no tienen que ver con algún acto delictivo o personas que no tienen conflicto con la ley, ni mucho menos, se vean envueltos y entonces que sean abatidos de esta naturaleza. Las investigaciones se siguen, ya la Procuraduría, ¿verdad?, se ha expresado en ese sentido, se ha incluso sometido formalmente a los agentes policiales y es lo que se habla de la importancia del protocolo que se utilice sin bajar la guardia en contra de los antisociales, porque por supuesto también sabemos que no es tan fácil este tipo de cosas, pero también hay una línea muy delgada entre el accionar que hay que tomar cuando lo requiere y cuando entonces por forma de algún interés particular se termina en eso. Pero vamos a esperar que esto también se vaya esclareciendo según se van haciendo las investigaciones con las autoridades. Y Gaby, justamente el viernes, ya que estamos hablando de agentes policiales, se puso en marcha un operativo que yo creo que ya, aunque todavía falta más de 2 meses y tanto, casi 3 meses para diciembre, o 2 meses y algo, porque verdad, estamos ya en la primera semana del mes de octubre, que se haya desplegado esto también para aumentar el rango de patrullaje y mixto, que también se está hablando de que va a ser, que se ha puesto en marcha para eso, para llevar mayor tranquilidad a la sociedad y a la población. Tanto la ministra Farideh Raful como también el propio
Guzmán Peralta, el director policial, se expresaron de que va a ser por cuadrante y que se busca eso, contrarrestar los actos delictivos, las bandas y demás. Y bueno, uno espera siempre que todo tipo de operativos den sus resultados. A veces hay cierto cuestionamiento de parte de la población y un sinnúmero de cosas que también la gente denuncia, pero también es importante. Yo siempre he expresado que mientras mayor es el nivel de seguridad, el patrullaje en los barrios, en las comunidades, en los centros comerciales, la gente se siente más segura, pero también los antisociales dicen, espérate, por ahí no puedo estar tratando de cometer mi fechoría para evitar ser apresado. O sea que también hay que saludar que se esté desplegando ese operativo previo a lo que es diciembre, que sabemos que la gente recibe sus chelitos y aunque, repito, faltan más de 2 meses, es bueno que se intensifique ese patrullaje, que también se pueda sentir en nuestros barrios, en nuestras comunidades, porque así la gente se siente más segura. Y obviamente donde hay teteos, que sabemos que se filtran esos antisociales y esos jóvenes que lamentablemente uno ve las edades entre 14, 17, 22, no llegan a 30 años, normalmente los que terminan en esto, y también la parte de oportunidades para los jóvenes para evitar que se terminen delinquiendo, metiéndose en bandas, o también inmerso en sustancias prohibidas, que luego es un problema para la sociedad. Sí, incluso tú atinabas muy bien el tema de las edades, entre los 14 y 30 años, que realmente vemos estos casos, y en esos tiempos son el rango de edad más vulnerable de la República Dominicana. Incluso son a quienes vemos en los accidentes de tránsito, a quienes vemos que llenan y abarrotan el Darío Contreras porque por ese tipo de temas, porque no se cuidan. Es un tema, nosotros, incluso me tengo que incluir porque como joven también entro dentro de ese rango de edad. La realidad es que los jóvenes no nos estamos cuidando ahora y somos los que protagonizamos los conflictos sociales, los enfrentamientos, también el tema de los accidentes de tránsito. O sea, estamos en todos los titulares, por así decirlo. Entonces, un llamado de atención que tenemos que hacer tanto a la sociedad como a la juventud. Sí, siempre hay un tema tabú de que los jóvenes, hablando de los jóvenes, pero yo creo que el mejor llamado de atención que podemos hacer es que hay que cuidarse y también respetar, porque como tú bien decías, se va a aumentar el patrullaje en diciembre, pero no importa que se aumente nada si yo no lo respeto como joven, si no entiendo que la autoridad está ahí, no solamente para reprimirme, porque es el pensamiento principal, pero es para cuidarme. Porque, como bien sabemos, noviembre, diciembre son meses donde se acelera todo y la gente anda muy acelerada. Se mueve más. Claro, entonces ahí es donde es más propenso a que sucedan las cosas. Y como tú bien decías, en ese caso de los famosos teteos clandestinos, hay muchos que ni clandestinos son, que lo hacen hasta puerta abierta. Por ejemplo, clandestinos, pero porque están violando quizás el horario. Pero no, lo hacen a puerta abierta. Incluso el año pasado recuerdo que se había hecho mucho hincapié en el tema de los parques, en que no vandalice los parques, que no abarrote los parques, que incluso no se podía ni siquiera fumar juca en los parques, ni también había que limitar el sonido. Cuando Faride entró también atacó mucho el tema de las bocinas, pero ya volvimos a ver cómo hay parques que lo abarrotan. Vemos a los jóvenes ahí que están todo el día ahí. Vemos como también hay muchas calles que volvieron a llenarse de personas y han vuelto ese tipo de teteos. Evidentemente es muy difícil mantener todo ese patrullaje todo el año porque hay que hacer un plan más nacional, más que reactivo a lo que sucede en los barrios. Sin embargo, aquí llama mucho la atención porque hay que ir advirtiendo que va entrando noviembre, va entrando diciembre y las cosas se van a extremar. En ese sentido, Juan. Mira, y a propósito de cómo andan los jóvenes, ¿no?, en nuestra sociedad, y que sabemos que los padres tienen cierta preocupación, y básicamente por, ¿verdad?, los embarazos en adolescentes. Sabemos que, aunque ha ido disminuyendo significativamente según los informes, los estudios, los que han emitido las entidades correspondientes, sin embargo, esto sigue siendo un tema preocupante. Se está hablando de 7.791 embarazos en adolescentes en el primer semestre del año. O sea, en la primera mitad del año ya pueden saber la cantidad de adolescentes que obviamente salen embarazadas, y esto trae consigo una serie de situaciones
adversa dentro de ella de que en su mayoría a veces tienen relaciones con un hombre maduro, o sea, mayor de edad, que la termina abandonando, no una relación que va a ser estable en su mayoría. Lo segundo es que también ponen en riesgo la parte de la docencia, terminan lamentablemente una gran cantidad una deserción en las escuelas por las situaciones que se generan, además de se incrementa su nivel económico, terminando en una situación de pobreza si son de escasos recursos económicos, porque entonces la niña ya tiene que también dedicarse incluso a ver si consigue algún tipo de trabajo, porque es una madre que va a venir siendo soltera, y eso se convierte en un círculo que afecta, por supuesto, a la sociedad. Hay que seguir haciendo conciencia de la importancia de verdad, de que los jóvenes, las jovencitas, se puedan ir preparando, se puedan ir formando en su centro educativo, de la importancia de la preparación para que ya cuando esté pueda tener quizá una edad que sí se pueda tener una relación ya, e incluso el matrimonio, tener su familia y todo lo demás, que sea eso tomado en cuenta y no entonces que frustre su futuro y que después vea la realidad de esto que también se convierte en un problema para ella, para la familia y para la sociedad, porque cuando se hacen este tipo de cifras es un nivel también de que falta mayor educación entre los jóvenes, los adolescentes, y que también muchos adultos se aprovechan de estas jovencitas, de estas niñas, estas adolescentes que a veces no tienen quizás todavía los conocimientos y la envuelven con cualquier cosa y terminan con un embarazo a destiempo, y esto también es un problema. Así es que esto también, Gaby, creo que debe de servir para que las autoridades tomen en cuenta que se ha disminuido, sí, se ha disminuido en comparación con otros años, pero no debe ser una cantidad. Se está hablando de casi 8.000 niñas, adolescentes que salen embarazadas, entonces es un tema que sí preocupa al país y a las autoridades. No, y que otra vez hablamos de ese rango de edad vulnerable, porque el 94% de estos casos va desde los 15 a los 19 años de edad, con la salvedad de que hay 400 casos que son incluso menores a estas edades. Y cuando tú hablabas también del tema de si ha disminuido, bueno, entre el 2020 y 2024 sí disminuyó, pero ya en 2025 vemos de nuevo un repunte. Sí. Podemos incluso atribuirle esa disminución a la pandemia, porque estando encerrados iba a ser un poco más complicado. Pero el tema del embarazo aquí en la República Dominicana creo que es multifactorial, incluso es complejo, porque hablamos de un plan nacional de educación para fomentar el uso de los preservativos, planes de hablar sobre sexo, porque hay que hablar sobre esto para ir rompiendo ese tabú. La educación. Sin embargo, si estas niñas ni siquiera asisten al colegio, es mucho más difícil que el mensaje llegue. Así que hay un problema estructural, hay un problema social y un tema familiar, porque niñas de 15, 16 años, 17, 18, 19, que ya son madres, son mujeres desde los 13 años, tal vez mantienen a su familia de los 12 años, trabajan en muchas también desde edades muy tempranas. Entonces la vida se le va acelerando y por esto es que le llegan este tipo de situaciones. Porque como nosotros entenderíamos que un niño que tenga 4 o 3 años ya tiene que estar en el colegio hasta sus 18 años que se gradúe. Eso es lo que entendemos y lo que vemos normal, pero no es lo que sucede en todo el país, no es la situación de todos. Vemos incluso niños en situación de abandono, vemos niños en la calle, vemos niños en el CONANI, que es muy difícil que le lleguen estos mensajes. Y muchos de estos niños son los que están incluidos en estos datos que nos parecen alarmantes, pero para muchas personas es la realidad y es la normalidad de República Dominicana. Entonces aquí hay que atacar, yo entiendo, ese tema de los embarazos por todos los sectores posibles, no solamente crear campañas educativas, porque no le llega ese mensaje a todos, no le llega ese mensaje a todas las niñas, y es muy probable que a esos 7.000 casos no le haya llegado nunca un mensaje similar, porque tal vez no tienen ni siquiera la estructura familiar. Quizás llega, pero sabemos que no entienden hasta que le ocurre. Entonces, también es importante darle la oportunidad. Ahora, gracias como se ha ido avanzando, hay una docencia, creo que prepara también para ya
los que quieren estudiar en horas de la noche, que por alguna situación, sé que hay el grupo importante también de estas adolescentes que ya tienen niños que han tenido que tomar la docencia en esa modalidad y hacer la énfasis, incluir en el programa, que supongo que también debe tener, pero sí hay que fortalecer sobre esa educación sexual, de cuidarse, de todo lo que conlleva consigo, es fundamental. Al igual que Gaby, sabemos que se ha estado hablando también del tipo de violencia que se está viviendo en parte de la sociedad y que los problemas de salud, se involucra todo esto, los problemas de salud mental, la importancia de que se le dé también la atención en la familia, porque una jovencita a veces es maltratada o tiene alguna situación o condición y entonces esto se vuelve como un problema que termina, ¿verdad?, dejándose llenar los ojos rápido de cualquier persona. Mira, yo te voy a tener bien, pero no saben qué es, buscando y aprovechándose de ella, y entonces esto también sigue preocupando a las autoridades. No, y es que aquí volvemos al tema de la dinámica que tenemos como sociedad. También vemos cómo se le deja mucho a la deriva a esas niñas y es propenso a que una persona, un hombre, que por ejemplo con la mente un poco más amueblada, de mayor edad, que ya haya vivido varios procesos, le pueda incluso intentar engañar, vamos a decir, con lo que le muestra. Venderle falsas ilusiones. Claro, es que hay que entiendo, estas niñas en situación vulnerable, por ejemplo, que tal vez no tengan un padre que las defienda, una madre que las eduque, puede que caigan muchas veces en estas situaciones. Incluso sucede que esos hombres o ese noviecito que tengan ya sustituye ese rol de padre. Por eso muchísimas veces vemos casos de niñas de 16 años embarazadas de un hombre de 30, de 26, de 28 años, que tal vez la acogió casi que como su padre en ese sentido. Y vimos incluso hace menos de un mes un caso de una joven que su novio de 28 años, ella teniendo 16 años, 17 años, la golpeó, que tuvo que ir incluso al hospital. Pero cuando vemos este caso, también nos puede llamar mucho la atención, pero es mucho más normal de lo que pensamos. Ver a jóvenes de 15, 16, 17 años con adultos que ya han pasado su vida, que incluso hasta hijos tienen en otras relaciones. Entonces, ahí es que te digo, se da este problema dentro de la dinámica social, dentro de la dinámica de los jóvenes de República Dominicana, que los hace propensos a que les sucedan este tipo de casos. También no siempre se da el caso de que sea mayor. Hay muchos jóvenes que van quemando etapas más rápido que otros, vamos a decirlo. Entonces, a estos jóvenes también es donde hay que atacar, porque se pueden evitar los embarazos, pero al mismo tiempo también se puede ver qué se puede hacer después, claro, ya con la joven embarazada y que dé a luz. Si tal vez haya algún plan de mejoría en el caso de adopción, o en el caso de reinsertar a esta niña en el sistema educativo o en el sistema comercial, para que pueda también tener una alternativa, porque aquí te digo, el abandono que se le da a estas jóvenes es casi que por completo, Juan. Así es. Mira, Gaby, ya como estamos llegando al final, por supuesto, el Gabinete de Transporte del Estado Dominicano ya ha anunciado que para el mes de diciembre se podrá pagar, ¿verdad?, para utilizar el metro, la onza, el teleférico, o sea, el sistema de transporte con un solo pago por un día, por supuesto. O sea, que con un ticket que usted compre puede transitar, utilizar esta vía de transporte, y que ya va a entrar en funcionamiento en diciembre. Yo creo que es muy interesante. Eso se utiliza ya en los países desarrollados, y esto también le da mayor dinamismo y para que las personas puedan transitar y utilizar todo lo que es el metro, el teleférico, los autobuses, onza. Y bueno, yo creo que es muy interesante que se haya informado de que ya va a entrar en vigencia en diciembre y que se le pueda dar buena utilidad. Y sabemos que ya se está avanzando en el metro, la línea 12 que va a los Alcarrizos, que eso será de gran impacto también. Y también se está hablando de la circunvalación de aquí, de la Plaza de la Bandera, que ya creo que en unos días estarían inaugurando, y bueno, son desahogos que tiene el transporte, como hablábamos ahorita, de que ya en la Kennedy
¿verdad? La Núñez, ¿verdad? Se evitó el giro a la izquierda y bueno, todo esto se busca agilizar el tránsito básicamente y también que las personas puedan desplazarse, el que no tiene vehículo, de manera cómoda y segura. No, sí, es una de esas medidas que sabemos que va a ser una mejoría. Incluso, como tú bien decías, ya otros países lo tienen. Yo creo que República Dominicana tiene que ir subiéndose en varias olas internacionales para poder avanzar. Se hacen unos tapones. Claro, ¿verdad? tenemos que intentar resolver todo el tema del tránsito, hay que intentar resolver. Y estas medidas que apuntan al transporte masivo, que yo, y desde aquí siempre hemos dicho que entendemos que es la mejor manera para descongestionar el tránsito, hay que seguir tirando ese tipo de medidas. Pero a nosotros se nos ha acabado el tiempo y nos estaríamos viendo mañana mismo aquí en Después de la Noticia. Así es.